¿Qué bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El video del día de hoy va a estar bastante chido porque les voy a presentar algo nuevo que me conseguí. De seguro ya lo van a saber porque aquí dicen el título del video. Y sí, efectivamente, me conseguí un bajo. Y no es cualquier bajo. De hecho, mucha gente de ustedes, y por eso hago este video, me estuvo preguntando ¿qué hay atrás de tu último video? Porque ahí lo subí. Es un bajo Warwick y mucha gente se dio cuenta de él y por eso lo voy a mostrar a continuación. Y ¡charachachan! Ya vieron que cambió ahí, ya no está el bajo porque ahora lo tengo en mis manos. Les voy a presentar nada más y nada menos que un bajo sin trastes Warwick modelo Corvette. Vean nada más que chulada de bajo. Es algo que ustedes querían ver y pues ¿por qué no? Yo se los voy a presentar. Vean nada más, chuladísima. Aquí está la cabecita del bajo. Vean nada más qué chuladísima. Este bajo, ¿qué lo hace especial? Pues es un bajo que, como dice el título del video, no tiene trastes, no tiene esos fierritos que tienen típicamente las guitarras o los bajos, no los tiene. Aquí pueden ver otras tomas del bajo, como también pueden observar, tiene 3 perillas, 2 de estas tienen push-pull para poder sacarle más jugo a la ecualización y sonido del bajo. Vean nada más, tremendas pastillotas, papu. Y ahora una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez en su vida habían visto un bajo eléctrico sin trastes o habían escuchado algo de él? Música, no sé, alguna banda. De hecho les voy a contar una pequeña historia que por ahí estuve leyendo. Quería informarme un poco antes de hacer el video de este bajo sin trastes Warwick, que la neta está muy bonito. Que como lo conseguí, no lo compré. No lo compré porque yo sé que muchos de ustedes dicen estás pidiendo dinero para tu banda y te andas comprando cosas. No lo compré. Lo cambié por una guitarra. Yo no gasté efectivo para este bajo. Lo cambié por una guitarra. El bajo es completamente nuevo. Era de un compatriota y pues se lo saqué. Está muy hermoso. Y ya no sé cuántas veces he chuleado este bajo en el video, pero no lo compré, lo cambié, ojo. Antes de los años 50 solo existían contrabajos o tololoches, no sé cómo lo llamen en tu país, o no sé si sean instrumentos diferentes, pero estos instrumentos emitían sonidos graves y se distinguían por algo en común junto con este, y es que no tenían trastes. No fue hasta los años 50 que en Fender inventaron el bajo Precision de Fender, obviamente, y este se llamaba así no porque te hacía tocar más preciso, alguna chingadera así, sino simplemente porque tenía trastes. Te permitía tocar con precisión las notas, porque vaya que en un bajo así, si no conoces más o menos el instrumento y tienes más o menos entrenado el oído, pues puede sonar muy caca. ¿Y por qué volvieron a hacer los bajos eléctricos fretless? Pues la verdad no sé, pero qué buena idea, porque suenan bastante bien para jazz, incluso para algunas bandas de metal como Obscura, como Beyond Creation. Creo que he escuchado algo de Cynic, usan este tipo de bajos en el metal y uff. Vean nada más un pedacito de este tipo de bajos en metal. Se van a quedar con los ojos así, se les van a salir. Vamos a verlo. Sin palabras, la neta que suena bastante hermoso un bajo de estos. Y yo, ¿por qué tengo uno? Porque pues quiero aprender a tocar bajo. Más que nada, sé tocar básico, pero quería tocar más que nada por la influencia de este tipo de bandas. Y me gustaría tocar solos así bien cabrones como el que escucharon, o más cositas. Actualmente no sé mucho, la verdad. Ahorita les voy a tocar un poquito para que escuchen cómo suena esta bestia. Pero no, la verdad no sé tocar mucho bajo, y para eso lo conseguí, porque quiero aprender. ¿Y cómo le haces para atinarles, para saber cuáles notas son en este tipo de bajos? Pues es casi puro oído. Por fortuna este bajo y muchos otros tienen como puntitos que te guían dónde están las notas, y tú tienes que como adiestrar el oído, tus manos, los ojos, y acostumbrarte a este tipo de bajos, porque está cañón, no les voy a mentir, está cañón. Lo que hace que este bajo suene tan bonito es como la transición de las notas que da entre cada una, y aparte la naturalidad, porque los trastes, queramos o no, emiten como una filtración de su sonido metálico a la cuerda, y eso pasa a la pastilla. Aquí no, aquí es simplemente la cuerda y el diapasón, no hay nada más que intervenga en el sonido. Por eso el sonido es como un poco más natural y como con más transiciones. Puedes hacer un slide y suena bastante chido, bastante chido. ¿Y qué les parece si me callo y mejor tocamos esta chulada de bajo? Porque la neta se lo merece.
Pues la verdad que no me sé muchos riffs para bajo, pero pues ahí les van unos 3 o 4. Espero les gusten. Como les digo, a veces fallas la nota y era... Y como no la veo porque es el traste 11, a veces me falla. Ahí está, ahí está. ¡Qué feo toco, güey! ¡Qué feo toco! Pero ya voy a saber después, van a ver, van a ver. ¡Va con plomillas para putos, pinchadis! Y pues bueno, espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Sé que estuvo algo raro, a lo mejor no sé si les gustó, espero les haya gustado, porque de repente podría mostrar más de mis cositas, otras guitarras, pedales, más demos, hablar un poquito sobre ellos. Estaría chido, a mí me encanta el gear y me gustaría presumirlo a ustedes y que lo conozcan, sepan un poquito más de su historia y les guste. Así que yo soy Eddie Warboy, este es mi bajo Warwick Fretless Corvette. Dinero, no sé cómo se diga el símbolo del dinero, así es el modelo. Y nos vemos a la próxima. Chao.